usando Docker. Nosotros veníamos pues del entorno normal de una configuración con virtualenv y teniendo pues nuestros servidores con diferentes cosas. Y pues hace más o menos 6 meses hicimos una migración a Docker que ahorita usamos Docker localmente, pues, igual que nuestro entorno de desarrollo es igual que el entorno que tenemos en los servidores. Entonces, bueno, esta es la presentación. Bueno, no importa. ¿Quiénes acá trabajan con Django? ¿Quiénes han trabajado con Docker? ¿Quiénes usan aún virtualenv? Pues ¿quiénes? Listo, perfecto. Bueno, entonces mi nombre es Pablo Vallejo, este es mi usuario en Twitter, este es mi usuario en GitHub. Bueno, vamos entonces a empezar. La charla está dividida en básicamente 3 partes. Primero, ¿qué es Docker? Segundo, cómo hacer la configuración de Docker, que es lo mismo de cómo migrar virtualenv a Docker. Y lo tercero es un demo. Básicamente, esas son las 3 partes de la charla. Bueno, entonces, ¿qué es Docker? Esta es la definición de Docker. Y bueno, Docker es básicamente, imaginemos que es una máquina virtual, igual que por ejemplo VirtualBox. Es básicamente lo mismo, la única diferencia es que es muy liviano y muy rápido. Y adicionalmente tenemos archivos de configuración que permiten especificarle a ese contenedor qué es lo que yo quiero que instale. Por ejemplo, tengo un archivo de configuración y digo, ok, mi entorno de desarrollo como tal, que va a ser esa máquina virtual que yo cree, va a tener esta versión de Ubuntu, esta versión de Python, esta versión de Postgres, toda esa parte. Adicionalmente, pues esos contenedores son muy livianos. Entonces, eso es básicamente la idea de Docker. Esto tiene, digamos que se aprovecha de unas cosas nuevas que salen en Linux, que son contenedores, y Docker pues se aprovecha de los contenedores para hacerlo mucho más, para hacer algo mucho más liviano que una máquina virtual. Básicamente esa es la idea general de qué es Docker. Bueno, adicionalmente tiene unas ventajas. La gran ventaja para nosotros fue que el entorno de desarrollo estaba igual, queda igual configurado que el entorno de producción. Entonces, uno de los grandes problemas que teníamos era que, por ejemplo, tenemos 1000 archivos de configuración, tenemos muchos archivos de configuración. Entonces, para cada una de las personas que están en el equipo, digamos, puede que tenga diferentes versiones de Python, de diferentes cosas. Entonces instalar un proyecto en cada una de esas personas va a ser diferente y pues puede que se le reviente, puede que se demore más con una persona que con otra. Entonces esa fue la primera razón para nosotros para movernos a Docker, y eso nos ayudó muchísimo. O sea, ahorita digamos que si uno quiere trabajar en Axiacor, si uno quiere trabajar en un nuevo proyecto, simplemente clona el proyecto, corre 3 comandos de Docker y automáticamente ya tiene ese proyecto corriendo. Anteriormente tenía que instalar muchísimos archivos y pues se pierde bastante tiempo en esa parte. Entonces, a grandes rasgos, Docker es eso, simplemente una máquina virtual muy rápida, muy liviana, y que tiene un archivo de configuración donde yo especifico qué es lo que esa máquina tiene, qué tiene instalado. Básicamente es eso. Listo, entonces ahorita vamos a ver un poquito cómo hacer el setup de un proyecto en Docker. Usualmente un setup de un proyecto es algo súper complicado, mil terminales, 1000 cosas. Con Docker se vuelve algo mucho más sencillo. Entonces, lo primero que vamos a ver se llama Docker Toolbox. Docker Toolbox es la línea, es el programa que nos permite correr Docker en el entorno local. Docker Toolbox funciona para Linux, para Mac, para Windows, para todos los sistemas operativos. Entonces, pues nada, esto corrige 1000 cosas, 1000 errores. Yo me acuerdo antes cuando uno hacía cosas en PHP, que era como con todo ese entorno que MAMP, WAMP, todas estas cosas que uno tenía que tener ahí. Uno pues ahorita puede hacer con Docker todas esas cosas y evitarse instalar MAMP y todas esas cosas en la máquina de uno, sino que las instala en el contenedor y sale. Entonces, esto soluciona muchas cosas, digamos,
Python para Windows funciona muy bien, pero por ejemplo la gente que utiliza Ruby es casi que imposible instalar Ruby en Windows, es muy complicado. Docker soluciona este problema directamente. Entonces, pues, viéndolo de esa manera, es un gran salto en cuanto a el poder desarrollar en múltiples plataformas. Sí, bueno, veo que nadie tiene computador, pero bueno, si cualquier cosa, lo primero es que instalen Docker Toolbox y ya con eso se hace el setup. ¿Qué pena que hay Wi-Fi? Sí, acá hay Wi-Fi. ¿Cuál es? Una preguntita de eso. Es que yo solía escuchar de una herramienta que se llama Docker Machine. Sí, sí, sí. ¿Docker Toolbox reemplaza el Docker Machine o incluye el Docker Machine? Exacto. Me pueden hacer preguntas mientras tanto. Entonces, Docker Machine era antes de Docker Toolbox y era una línea de comandos. Sin embargo, con Docker Toolbox se reemplaza Docker Machine y ahora el comando directamente es Docker Toolbox. Digo Docker Compose o Docker solamente, pero es básicamente igual. Listo, entonces lo primero es tener Docker Toolbox. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es la estructura de un proyecto en Django usando Docker. Ok, en GitHub hay un... No, yo no puse el link en los comentarios, pero bueno, ahorita al final lo muestro. Hay un proyecto ya en GitHub que tiene todo esto que estamos viendo acá, tanto los slides como el código que vamos a ver acá como tal. Entonces, es un proyecto súper simple, simplemente es como un Hello World de Django usando Docker. Entonces, la estructura es súper básica. Básicamente es esto. Entonces, tenemos lo normal de Python, de Django, que es un local settings, a su vez los views y los USGI, son los archivos de configuración básicos, y el manage.py y el requirements. Esos son todos los archivos que se necesitan para correr un proyecto de Django. Ahora, cuando yo añado Docker, lo único que cambia, estos son los settings, normal, como tal, las dependencias. Lo único que cambia cuando yo añado Docker son dos archivos, Dockerfile y Docker Compose. Estos son los dos archivos que cambian, que yo añado para que ese proyecto tenga Docker. Básicamente esa es la configuración. Entonces vamos a ver qué es lo que hay dentro de cada uno de los archivos. Entonces, este es Docker Compose. Este archivo básicamente este es el Dockerfile y este es el archivo que me dice básicamente qué es lo que yo quiero instalar en mi máquina virtual. Este es el archivo, digamos, este es el archivo principal, es el archivo que me dice, ok, yo en esa máquina virtual es la de Docker, es este tenedor, yo quiero instalar Python 3.5, eso es lo primero que uno hace. Además de eso, uno puede correr comandos, con este run yo corro comandos, estoy haciendo el update, creo directorios, este WordPress es igual que hacer un CDA de esta carpeta. Este add lo que me hace es añadir copiarme acá y luego yo instalo los requirements. Como algo básico de un setup de un proyecto de Django, como si uno entrara a la consola de Ubuntu y empezara a escribir los comandos. Entonces, este archivo es clave por esa parte. Ahora, hay otra cosa que se llama el índice de Docker como tal. Entonces, es algo similar a npm o digamos pip o ese tipo de cosas. Entonces, algo muy útil es que, por ejemplo, digamos en pip y en toda esa parte de npm y todos estos, algo clave es que ahorita uno tiene paquetes, entonces simplemente descarga paquetes de la manera que quiera y así. Docker soluciona esa parte con el índice que ellos tienen. Entonces, este comando lo que hace es traer del índice de Docker esa imagen de Python 3. Esa imagen fue algo que alguien creó y la subió a ese repositorio. Es como si alguien hubiera creado un paquete de pip y lo hubiera subido con diferentes cosas. Pero esto es para Docker. Entonces, cuando yo hago esa primera línea que importo ese Python 3.5, el que lo creó, digo que fuera Python 3.5, que me instalara Debian Jessie, que me instalara un montón de cosas más. Yo automáticamente, con hacer ese comando, ya tengo instalado todas esas cosas. Entonces, por eso este archivo no tiene, digamos, que instale Ubuntu, que me instale Debian, que me instale diferentes cosas,
sino que automáticamente de ese archivo lo trae. Y el segundo archivo es Docker Compose, que es este archivo como tal. En ese archivo yo lo que digo es que me corra los diferentes procesos en esa máquina virtual. Usualmente hay dos procesos principales, que es la base de datos y la web. Sin embargo, si yo tuviera Redis, tuviera toda esa parte, los iría poniendo acá abajo. Básicamente es eso. Entonces, lo principal es que yo especifico cuál es la base de datos que voy a usar. Y lo mismo con lo que vimos anteriormente, es el, por ejemplo, la base de datos digo que yo voy a usar Postgres 9.5, él va y me trae la imagen de allá. O sea, ya está todo configurado, él me trae esa imagen porque alguien la creó. De hecho, que esta es la imagen oficial de Postgres. Me la trae y me instala toda esa parte. Tengo que no me tengo que preocupar por escribir esa parte. Y en la parte web, digamos que tengo varios comandos, pero el comando principal acá, que yo en la web voy a correr una aplicación de Python como tal. Entonces yo acá corro la aplicación de Python, corro el server como tal. Lo siguiente es que este volumes me permite compartir una carpeta entre el contenedor y mi local, mi sistema de archivo local. Eso es súper claro porque, por ejemplo, yo puedo estar creando archivos dinámicamente desde el contenedor, pero eso, si lo hago con esta cosa que comparta, él me lo va a crear localmente también, no va a quedar en el contenedor. Y ya, es simplemente eso. Bueno, este link que referencia a la base de datos, estos son los puertos que yo expongo en ese contenedor como tal. Entonces, esto es un mapa. Entonces, por ejemplo, yo digo que el 8000 que cuando yo acceda al 8000 me mapea al 8000 que tiene en el contenedor como tal. Eso podría cambiar. Pablo, una pregunta. Esto es, no hay imágenes separadas para la base de datos y para la aplicación. Solo una imagen en la que corre la base de datos y el servidor de aplicación. No, entonces son dos imágenes como tal. Entonces el T, por ejemplo, en este caso específico, el T genera dos imágenes. Entonces me genera una imagen que tiene Debian con Python y otra imagen que tiene la base de datos. Pero el contenedor es el que se configura acá, y ese contenedor llama a ambas imágenes. Entonces desde ese contenedor yo corro las dos cosas. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿El nombre del web es arbitrario? Sí, no es arbitrario, tiene que ser ese nombre. ¿Y el nombre sí es arbitrario? Tiene que ser ese nombre también. O sea, tú no puedes, digamos, no sé, escribir, digamos, especificar otro nombre como tal. Exacto. Digamos que en el archivo de configuración, en la parte de B, como que él espera pues que tú especifiques la imagen de la base de datos, y en la web, pues que tú hagas la configuración de la web y corras la aplicación como tal. Entonces él espera esa parte como tal. Por ese lado, se comparte el folder. Y esto es pues lo que tú dijiste al principio, que es lo de Docker Machine, lo que decías. Entonces ahorita se llama Docker Compose. Simplemente es digamos la nueva versión, la mejora de Docker Machine. Entonces uno ahorita lo que hace es simplemente instalar Docker Toolbox, y con el comando Docker Compose uno hace todo el setup del proyecto. Entonces lo primero que hay que hacer es, yo me descargo el repositorio, hago toda la cosa y corro Docker Compose build, que lo que hace es que me crea esas imágenes como tal, y me crea esas imágenes de la base de datos, me crea la imagen de Python y me lo corre en el contenedor, y me lo setea en el contenedor. Eso es lo primero. Y lo segundo es que es cuando yo ya corro la aplicación. Ese básicamente es con Docker Compose. Entonces Docker Compose App lo que hace es que me corre la aplicación ya como tal. O sea que es el segundo archivo que vimos, que es el Docker Compose.yaml. Él corre todo ese archivo y me corre el proyecto. Entonces, a grandes rasgos, es así de simple setear Docker localmente. Entonces, pues, es básicamente eso. Ahorita vamos a ver el demo, entonces no sé si hasta aquí hay alguna pregunta como tal. Los comandos from que mencionabas, ese Python y esa base de datos, ¿es una base de datos convencional? ¿Es un Python convencional que corre
¿qué? ¿En Ubuntu, en Linux? Listo, entonces si quieres ahorita miramos esta parte, pero entonces es así, digamos, eso que uno ve ahí, eso hace referencia a uno de esos mismos archivos, un Docker Compose, pero que alguien ahí escribió, ok, el paquete que se llama Python.3.5 tiene esto. Entonces en ese archivo de configuración él especifica, ok, ese Python 3.5 viene con Ubuntu Jessie, Debian Jessie, viene con Python 3.5, me instala todos los comandos del shell, wget, todos esos comandos, pero eso está explícitamente escrito allá. Solamente que en este índice de paquetes de Docker, yo referencio ese que está ahí como tal, que fue una configuración que alguien hizo ya como tal, y a mí me instala todo eso de una vez. Pero es exactamente un Debian como es, un Python como es exactamente lo mismo. ¿Alguien es alguien de mi equipo o alguien de Docker? Alguien de cualquier persona, entonces alguien de cualquier equipo, es digamos, es exactamente como pip, todo eso, o de pronto npm. O sea, ese nombre Python 3.5 punto algo suena un nombre muy oficial, pero realmente fue alguien arbitrario que lo puso. Ah, ok, perfecto. Podría haber sido, sin embargo, esas cuentas, me imagino que, me imagino no, pero de pronto las reservan específicamente para la gente de Python. Esa es la imagen oficial, como tal, de Python. Pero, por ejemplo, alguien habría podido decir, por ejemplo, no sé, Niki/Django Python.3.5, y uno también podría descargar esa. Esta sucede que es la oficial, pero uno podría descargar otra de otra persona que se llame Niki/Python.3.5. Es como los repositorios en GitHub o los paquetes pues en npm, que cualquier persona los puede subir, pero hay unos que son oficiales, y acá pasa exactamente lo mismo. Hay unas versiones que se vuelven más populares, por ejemplo, a veces, no sé, usualmente no se descargan como bueno, hace algún tiempo no se descargaban la versión de Ubuntu oficial, sino que era más popular como el fork de otra persona de esa configuración de setup de Ubuntu. Entonces se usaba más el de esa persona, pero el oficial era el de Ubuntu como tal. En la parte que mencionas unos comandos particulares para digamos, si digamos yo tengo un equipo de desarrollo y uno tiene Windows, Mac y Ubuntu, ¿cuál sería la solución si yo tengo en el Docker unos comandos particulares? Perfecto, entonces ahí no hay ningún problema, todo es igual, porque como Docker te crea, digamos eso que tú estás corriendo ahí, ya lo estás corriendo sobre esa máquina virtual. Entonces digamos si tú tienes Linux, Windows y Mac, tú lo estás corriendo es acá en el contenedor de Docker. Es decir, las tres personas instalan Docker y sobre Docker es que se ejecutan. Exactamente, las tres personas que están acá instalan Docker y sobre ese es que empiezan a correr los comandos. Entonces me va a servir el wget, me va a servir el cd, todos los comandos de Unix me van a servir ahí, si yo instalo algo de Unix. ¿Cuántos contenedores puedo tener? Y adicional a eso, ¿pueden tener diferentes tecnologías? O sea, puedo tener requisitos para una manejar una Ruby, otra con Python. Y a diferencia de background, como yo puedo setear, por ejemplo, la memoria, el disco para mi máquina virtual, ¿es sencillo o se puede incorporar background con Docker? Perfecto. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo puedo? Ok, si yo puedo tener diferentes configuraciones, sí, totalmente. O sea, digamos, esto funciona por carpetas o digamos, lo podemos ver como por repositorios. Entonces, a nosotros nos pasa mucho que nosotros tenemos muchísimos proyectos. Entonces, estamos cambiando de un proyecto a otro. Usualmente todos los proyectos están en Django, pero si tuviéramos proyectos en Ruby o cualquier otro stack, sería lo mismo. Simplemente uno escoge qué sistema operativo quiero correr, y las configuraciones como tal. Entonces sí, puedo tener muchos sistemas, muchas configuraciones. Y lo segundo es que yo puedo setear fácilmente la memoria de las diferentes cosas, de los diferentes recursos de la máquina virtual. No sé, la verdad, no lo he ensayado, pero yo me imaginaría que sí, pero la verdad no sé. ¿Qué tamaño puede tener ese proyecto entonces si se descarga un sistema, un Linux o algo? Exacto, estas imágenes que se descargan terminan pesando muchísimo menos que el Linux original. O sea, eso
te termina pesando, pues, la versión de Ubuntu te termina pesando como 70 megas. O sea, reducen muchísimo esto y me imagino que te instala como lo que es clave, sin toda la parte gráfica, todo lo que es, digamos, funcional básico. Entonces te termina pesando mucho menos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El proyecto no, digamos, esa es una de las cosas interesantes, y es que tú no guardas esos archivos en tu repositorio. Tú solamente guardas la configuración y localmente pues tú corres eso y te queda ahí local. Pero tú haces push y subes eso al repositorio, allá no queda absolutamente nada de esas cosas. Ahora, esto está pensado para estar, digamos, integrado con un sistema de integración continua, que tú allá en el server puedas correr esa parte de todo lo de Docker y todo el build allá, que él haga otra vez toda la, digamos, toda la parte de instalar el Ubuntu, los paquetes, toda esa parte, y que esos archivos no los estés moviendo por el repositorio. Mi pregunta era, si, digamos, de tu experiencia trabajando con Linux y Windows, el infierno de los symlinks te sigue pasando cuando compilas Node y... Ok, que una ruta muy larga. Sí, que todo eso igual Windows no lo soporta y Docker sí, digamos, lo soluciona, o igual tienes que tener como esa previsión. No, en Docker no hay ningún problema. O sea, ya te lo solucionaría, porque todo lo que tú estás corriendo, los paquetes, toda esa parte, digamos, si es un proyecto con Node.js, o bueno, tu proyecto tiene dependencias, él está corriendo dentro de esa máquina virtual. Pero lo tienes en una carpeta compartida. No. Digamos que es como una, es como una referencia. No, él no te queda la carpeta, como decir, física en el sistema, sino que te queda como algo, no sé, algo empaquetado, que allá sí tiene la carpeta, pero tú esa carpeta no la ves. En lo que yo decía de compartir acá, que se decía de compartir una carpeta, es, digamos que, bueno, no estoy seguro, pero digamos en esta parte tú podrías tener, ok, ya, sí, digamos, si tú corres... Si está en esa carpeta compartida, me pasa. Si está en esa carpeta compartida, no estoy seguro, la verdad, nunca lo he probado, pero si está en esa carpeta compartida, yo diría que si tú lo corres desde el contenedor de Docker, tú corres toda la, digamos, npm install, él te debería correr sin problema, de alguna manera. Pero no lo he probado, la verdad. Trabajamos con OS X, entonces no. Listo. Cuando uno tiene en Docker una aplicación de producción, ¿cómo garantizar utilizando Ubuntu los certificados SSL, la disponibilidad no tiene ninguna conciencia de que no se caiga? Pero no te entiendo la pregunta, ¿cómo así? O sea, es que utilizando Linux y Ubuntu no soporta certificados SSL como centros o sí. Entonces ahí cómo se garantiza, no está debido a Ubuntu, cómo garantiza la disponibilidad. Yo creería que sí soporta certificados SSL, sí, o sea, no, en principio es SSL. Exacto, de tu servidor y que pues, y el proveedor del certificado. Sí, exacto. Pero digamos que esto funciona exactamente como funcionaría. Si yo instalo Ubuntu acá, funciona exactamente como funcionaría Ubuntu. O sea, digamos si Ubuntu tiene ciertas limitaciones, no estoy diciendo que el DSSL no es una limitación, pero si tuviera algunas otras, todas esas características puntuales las tendría este contenedor. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver el demo. Entonces yo acá puse un repositorio. Este es el repositorio de ejemplo con el que vamos a estar trabajando. Pues ahí está la URL, toda esa parte. Y acá está cómo se hace el setup. Entonces, por ejemplo, yo soy un developer nuevo y voy a descargar el proyecto de mi empresa, algo así. Este sería el proceso. Primero, instalo Docker Turbo, ya lo tengo instalado. Y ya, es súper simple. Clono el repositorio, bin, y ya. Entonces, pues vamos a hacer esa parte acá como tal. ¿Se quiere sentar? No, está bien. Vale.
Ok, entonces vamos a donar ese repositorio, o sea, vamos a decir simplemente los pasos que están acá. Vamos a ver. Listo, entonces ya cloné el repositorio, yo ya tengo instalado Docker Toolbox. Hay una. ¿Alcanzan a ver todos ahí? ¿Sí? Listo, perfecto. Hay un punto ahí y es que Docker Toolbox yo lo tengo que tener corriendo. Usualmente, digamos, por defecto, cuando uno reinicia el computador, él no está corriendo, entonces uno lo tiene que volver a correr. Por lo menos en OS X es así, entonces uno tiene que configurar que siempre que prenda el computador, él se arranque como tal. Entonces yo igual acá ya lo tengo corriendo. La aplicación es esta, porque Kickstart Terminal y él empieza a correr como pues, lo inicializado que era acá en el computador. Entonces, listo. Eso por esa parte, y entonces ahorita voy a hacer los pasos que están en GitLab, que es el comando del que hablamos, Docker Compose. Entonces, ahí lo que él empieza a hacer es, él empieza a construir las cosas que yo le especifique como tal. Ahí se demora un poquito. Entonces él empieza a descargar, acá está con Debian, él empieza a descargar Debian, él empieza a descargar Postgres, toda esa parte. Y uno pensaría que se demora un montón de tiempo, pero la verdad se demora, o sea, porque cada imagen pesa como 100 megas por mucho, no es todo el sistema operativo. Sí, exacto, yo ya lo tengo en la imagen, entonces supongo que no lo descargará otra vez. Bueno. Sí, no, pero eso siempre demora un momentito, pero ya. Un minutico más y si no, pues. Sí, mientras tanto, claro. Cuando tú vas a ir a la Compose Hub, te va a levantar el proyecto y ya todo corre, pero cuando uno está cambiando cosas y el proceso de desarrollo que uno va probando, entonces tengo que volver a hacer ese comando o ya. Ok, ok, lo que les dije fue, me acabo de pasar lo que les dije, yo acabo de iniciar el computador y no tenía corriendo el. Listo, entonces acá ya puse a correr esto, entonces veamos lo que él hace. Entonces él me empieza a correr. ¿La red? Él me empieza a descargar, no he iniciado el Docker. Entonces él me empieza a descargar todos los paquetes que yo le dije. Trae este del repositorio de Docker que ellos tienen allá, corre los comandos que le especifiqué, hice install, me instala pip, me instala los requirements. Bueno, acá está Django 1.6 y pues Postgres como tal. Entonces me instala eso. A mí me había descargado uno, pero como yo ya lo tengo, yo ya tengo la imagen local, entonces pues no me la vuelvo a descargar. Sin embargo, eso se demora muy poco tiempo. Entonces acá ya tengo instalado como esa máquina virtual con la configuración. Lo que voy a hacer ahorita es correr el proyecto. Entonces Docker Compose. Y listo, eso es todo. Entonces él me empieza a correr la parte de la base de datos, todo esto, tal.
y ahorita yo puedo ir al puerto que él me tiene seteado y pues correr mi instalación de Docker. Aquí hay algo también en el setup que también al principio nos costó un poco, y era que hay unas variables de configuración que él pone y que uno las debe poner las debe poner como variables de entorno para que cuando yo abra diferentes tabs, él me conserve esas variables. Por defecto, cuando uno inicia el Docker Kickstart Terminal, él le pone esas variables ahí en ese terminal como tal, y uno solo puede correr Docker desde ese terminal. Pero si uno las pone como variables de entorno, ya las puede correr en general. Aquí hay un comando de Docker que imprime las variables de entorno. Sí. Y lo puedes copiar y pegar a Docker Ember. Para no hacer- Docker, ¿cuál es? Docker. Bueno, hay un comando que te imprime las variables y tú luego las luego uno las pone acá. Entonces uno las pone en el profile y bueno, ahí le quedan las variables, pero ya con eso las tiene disponibles en todas las partes. Listo, entonces, ok, igual acá. Entonces, listo, entonces una de las variables claves que están ahí es el Docker host. Ese host es a donde yo voy a acceder mi aplicación como tal. En el puerto que yo especifique, que en este caso fue 8000, entonces yo hago acá, o por por alguna razón no puse ahí al principio, pero bueno, ese es el proyecto. Entonces yo voy a la URL que me publica Docker como tal y ya, se lleva al proyecto. Entonces es básicamente eso. Ahora, la migración de un proyecto que uno tiene ya creado en Django a esto es simplemente los dos archivos de configuración y es básicamente eso. El Nginx, el supervisor, todo eso estaba en el archivo Python 3. No, creo que él no te pone supervisor ni esos comandos, pero tú lo puedes hacer. Ahora, digamos que él te instalaría ahí supervisor como tal, pero para tú ponerlo a correr, lo pondrías a correr en dockercompose.yaml, en ese archivo de configuración. En este instalas las cosas y en este las pones a correr. Ahora, este que nosotros estamos corriendo, creo que ni siquiera tiene Nginx ni supervisor. O sea, es algo muy básico como tal. Si tú quieres esas cosas, ya las instalas específicamente. En este momento, la imagen de está corriendo el Python. En este momento, eso es lo que está corriendo. Si eso se cae, la imagen va. Automáticamente no. Entonces, yo la tendría que volver a subir con Docker App, Docker Compose App. Y siempre con una cantidad de tiempo No, eso es cuando yo hago el setup de la primera vez del proyecto. Entonces, por ejemplo, acá. No, me refiero al comando app, no al mismo. Sí, el app siempre va a tomar eso, pero pues, no sé, a mí se me hizo que fue muy rápido. O sea, queda ahí y ya tú puedes ir a la. Sí. De pronto ahorita se demora un poco más, pero pues en principio es. Pero el error que tienes ahí de conexión con la base de datos es ese comando, ¿no? Sí, es ese comando como tal, pero por eso digo que ahorita no me abrió la página porque tenía ese error de conexión. Pero recargué la página otra vez y ya no había error. Entonces pues. Un poco porque tenía un timeout de que no estaba. Sí, puedo hacer algo así. Entonces pues igual él acá puedo hacer la configuración sin ningún problema. Sí, al principio se demora mucho en el setup, pero ya después de eso es muy rápido. A nosotros nos parece que es incluso más rápido que usar el Django local.
si vas a correr otro comando que no sea run server, sino migrate, Exacto, eso es una muy buena pregunta. Entonces, yo tengo acceso a ese contenedor acá en esta parte, yo veo los nombres de mis contenedores. Es Docker Django DB1, esa es la imagen de la base de datos. Tengo Docker Django Web 1. Ahora, ¿cómo corro yo una migración o cómo hago yo cosas adentro de ese contenedor? Es súper simple y lo único que yo tengo que hacer es docker exec y para que sea interactivo el nombre del contenedor que es Entonces, esta es la manera como yo accedo a ese contenedor. Yo simplemente hago docker exec. Yo simplemente corro docker exec. Ahí alcanzan a ver dos. Entonces yo corro docker exec, el nombre de ese contenedor, y adentro corro cualquier cosa que quiera correr en ese contenedor. Arrancar un shell plus, por ejemplo. Bueno, creo que no tengo Django extensions. Listo. Entonces es así. O sea, si yo básicamente puedo correr cualquier cosa dentro de ese contenedor, migraciones, sí, el shell, el plus, todas esas cosas las puedo correr directamente ahí en ese contenedor. Hay una cosa también muy particular de Docker, y es que yo me puedo meter al contenedor y puedo ver el file system y hacer un montón de cosas. Ese sería... Entonces, yo puedo meterme al bash de ese contenedor. Entonces, yo puedo entrar al file system de ese contenedor. Este es Debian, entonces yo entro al file system y toda la cosa. Estoy dentro de cover. Hay algo muy chistoso de esto, y es que uno puede, cualquier cambio que uno haga acá, cuando uno vuelve a iniciar el contenedor, ninguno de esos cambios queda. Entonces yo podría eliminar cualquiera de esas carpetas, y cuando yo vuelvo a iniciar el contenedor, no se muestran los cambios. Entonces por eso es que uno hace esa relación entre una carpeta local y una carpeta allá, para que siempre se copie esa carpeta a ese entorno. Hay una forma de guardar los cambios que uno haga en el bash. Ah, sí, exacto. Eso sería con la relación. Después de que hagas todo lo que tienes que hacer en bash, hay un comando para guardar el estado de la máquina como que lo... Un comando de Docker. Pero eso es un machetazo. Mejor tener un Dockerfile bien hecho. Ah, ok. No, digamos que no conozco ese, pero sí, digamos que la idea de eso es que, digamos que sea algo atómico y que sea algo, digamos que no alguien llegó y configuró la máquina de alguna manera, pero uno no sepa qué fue lo que pasó. Entonces la idea de eso, el argumento para eso es que todo esté en el Dockerfile. Entonces yo ahí vea todo exactamente como es mi configuración. Que si yo hago cambios y cosas, igual. Cuando vuelvo a correr, todo es igual. ¿No puedes dar Docker pero menos help, por favor? Okay. No, muy rápido. Creo que es export. Ok. Y lo guarda en un data. Ah, te guardo el dato de eso. Ok. Hay gente que abre la máquina, hace todo el bash, cuando termina lo guarda en un data. Ok. También podría ser así. Exacto. Sí, hay diferentes maneras, y la idea de esto es que es algo como autocontenido, entonces pues tú puedes pasar esa configuración a alguna otra persona. Entonces pues es básicamente eso. El repositorio está acá en GitHub como tal, los slides están acá, ahorita los ponemos en un comentario, y bueno, básicamente es eso. Gracias. Bueno, entonces antes
antes de arrancar con la segunda charla, no sé, si quieren agua, ahorita al final vamos a tener unos obsequios, unas rifas que nos brinda Mercado Libre, no sé, con base a la información que se da en las charlas, como para que los que están pendientes y demás. Entonces, no sé, los que quieren agua, si les paso mejor o se paran. Yo les paso, yo creo que nadie quiere. Si me hacen el favor, vamos pasando. Mira. Sácale la voz, ¿eh? Si hace falta la medalla. Para pasar. Uy, está vivo.